¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Pico de Gallo, nuevamente con ustedes, un servidor, Carlos Garza Limón. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro y a todos los sistemas de cable donde se nos está siguiendo a través del grupo Garza Limón. Miren, para aquellas personas que quieren vernos y seguir el noticiario a través de internet, pueden hacerlo a través de, buscando en internet, www.tremendatv.com. Así pueden ustedes accesar a la página donde se nos puede ver a través de internet en vivo al momento. Y bueno, estamos con una persona ya conocida, ya conocida en el ámbito político, en el ámbito social, José Ricardo López Pescador. Ricardo López Pescador pues es una persona que toda la vida se ha desempeñado y desenvuelto en el servicio público y obviamente también en el escenario político. Pero hay cosas que ustedes no saben con toda seguridad de Ricardo López Pescador. Pero bueno, antes de decirle, Ricardo, buenos días. Gracias, muy buenos días, Carlos, gracias por la invitación aquí a este programa tan visto y escuchado, Pico de Gallo. Ricardo, usted fue periodista. Sus inicios... Sí, ¿sabes? Más que periodista, escribía los boletines de prensa. En las oficinas de prensa del PRI. Pero también, pero a ver, empezó en un medio. Ah, sí, primero empecé en un medio escribiendo para... No quiero decir para no decir la competencia. Así es, pero luego después ya en oficinas de prensa de comunicación social, hasta llegar a la del gobierno del estado. Fue director de comunicación social de gobierno del estado. Así es, joven, me tocó la parte joven de las primeras oportunidades de trabajo justamente en la máquina, no la computadora, en la máquina de escribir, en la máquina de escribir. Y bueno, pues ahora después del tema de comunicación lo dejamos y luego ya nos fuimos a la parte política. Así es, pues un inicio muy interesante sin duda, ¿no? Un inicio en el que aprende uno mucho, porque los medios de comunicación, más que informar, o más que solo informar, o más allá de informar, te van formando, te van haciendo un carácter, te van haciendo una serie pues de fórmulas para que tú estés informado, tengas acceso a información, sepas leer las cosas que vienen, tengas intuición, para que también se pueda uno formar como político. Yo creo que pasar por el periodismo es algo recomendable para todos. A ver, una de las cuestiones importantes es en saber cómo se elabora una nota y al dar la información, prácticamente darles la nota o al menos el primer párrafo a todos los reporteros. Decirles hasta por dónde se vayan en la nota. Es en la política lo mismo, Carlos, porque es... No, pero me refiero que quien fue reportero y pasa a la política sabe bien cómo dar la nota. Sí, sabe bien qué es noticia y qué es no. Así ¿Cuál es una declaración sin sentido, sin importancia periodística, y cuál es una noticia que va a captar la atención de la gente y saber cómo darla? Pero aparte yo te digo una cosa, también en la política, a la hora de tomar decisiones, a la hora de analizar información, el que pasó por el periodismo sabe dónde está lo fundamental, dónde está el problema central del diagnóstico de la información, y a partir de ahí elegir una decisión entre varias. A mí me ha pasado mucho el periodismo, cuando tenía yo posibilidades de tomar decisiones como la Tarea General de Gobierno, me traían la información y yo sabía dónde estaba la información importante y a partir de ahí tomar decisiones. Por supuesto que es bien importante esa etapa, y muy recomendable que a los jóvenes que hoy inician en la política, en la administración pública, que ojalá y pasaran por el periodismo. Sí. Es una escuela formativa bien importante. Sí, no, definitivamente, y le tocó la época en que sí había periodistas, ¿no? En que había muchos periodistas muy buenos. Sí, muy buenos, la verdad, y además mucha cobertura. Las giras del gobernador, iban los reporteros y las notas eran diferentes de un medio a otro. Entonces era una vida periodística pues, interesante, claro. Interesante, pero bueno, esas fueron otras épocas. Ahora ya se reportea pues, con otras tecnologías,
de otra manera más rápida, más ejecutiva, y en aquel tiempo había que sacar la foto, venir al laboratorio, pasar el rollo, sacar las fotos blanco y negro, hacer el pie de foto en la máquina y mandarla al periódico. Qué diferente ahora que con un clic se seleccionan las fotografías y ya están prácticamente en la redacción. Y además con la elaboración, con el uso de la computadora, ya permite corregir, modificar las notas sin mayor problema. Sin problema. Entonces, en aquel tiempo usábamos unas brochitas para borrar, correctores, y luego unos papelitos corrector, y regresábamos la máquina. Bueno, qué diferencia, pero qué buenos tiempos aquellos. Yo fui periodista también. Claro, por supuesto. Sí, siendo en el periodismo por allá por el 81, más o menos al 85, como corresponsal. Muy bien. Pero bueno, Ricardo López Pescador, a ver, coméntenos, su vida política ha sido interesante, ha sido regidor, nunca fue, ¿verdad? Sí, claro. Y luego de ahí se pasó a síndico. Yo fui regidor, acuérdate, cuando Pedro Ávila Nevares era el síndico. Ajá, sí, y luego se pasó a síndico. Yo era segundo regidor. Pedro Ávila Nevares se va de candidato a diputado federal, queda la sindicatura libre. Entonces, la ley del municipio libre establece que todos los municipios deben tener un síndico. Claro. Que deben sesionar con un síndico. Entonces, lo que se hizo fue que se eligió de entre los regidores a un síndico, y fui electo síndico municipal. Duré ahí un año. Pues bueno, tú sabes lo que es presidir la Comisión de Hacienda. Claro, aprobar las cuentas públicas. Entonces, es interesante, y sí, de regidor a síndico, y luego ya no terminé porque me fui de diputado, candidato a diputado local por la zona Sierra, y de ahí me permitió ser coordinador del grupo parlamentario del PRI y por consiguiente presidente de la Gran Comisión. Es decir, en la vida parlamentaria me ha tocado ahí una etapa muy bonita, en esa de regidor y síndico y diputado local, casi junto todo. ¿Y lo presidente de la Gran Comisión? Presidente de la Gran Comisión es un cargo relevante, Carlos, claro, porque es un cargo en donde estás en el contrapeso real con el Ejecutivo a través de la normatividad, a través de... ¿Quién le tocó de gobernador, Ismael? El gobernador en su primera etapa, Ismael, desde luego, yo presidente de la Gran Comisión, y bueno, pues después el mismo gobernador me llamó a ser secretario general de gobierno. Secretario general. Porque Ricardo Pacheco, el secretario de gobierno, se fue de candidato a senador, se fue al Senado de la República. Entonces, pues ahí hemos venido, como tú mismo lo has comentado, construyendo una carrera política larga carrera política de más de 30 años. Y en la función pública también, ¿verdad? Bueno, de tal general de gobierno, que es muy importante en tomar decisiones. Pero me refiero a algunas... fue dirigente estatal del... de ahí nos fuimos a dirigir al PRI, y luego diputado federal. Cuando termina el 2012 la Diputación Federal, me quedo en México a la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto. Me invitan a ser parte del equipo de transición, y luego de ahí me invita el presidente, porque es una invitación presidencial, a dirigir un fideicomiso, el FIFONAFE, que es el que paga las indemnizaciones cuando hay una expropiación. Entonces dirigí un fideicomiso, y de ahí luego viene esto del fondo minero, una unidad especializada para manejo de los recursos del fondo minero y de la mediación energética. Que es donde está ahorita. Que es donde estoy ahorita, de tal manera, Carlos, que sí se complementa una carrera política, administrativa, partidista y legislativa. Pero también estuvo en la dirección estatal del PRI. Sí, claro, fui dirigente del PRI estatal y secretario general también. Secretario general, secretario del Consejo Político estatal, y a nivel nacional subsecretario de organización y secretario general adjunto de la CNOP nacional. En las tareas de partido pues hay una trayectoria, en las tareas legislativas hay una trayectoria, y en las tareas administrativas hay una trayectoria también. Me tocó conocer a su papá. ¿Cómo no? Allá en su casa, ¿cómo se llama? En la colonia J. Guadalupe Rodríguez. No, cuando estaban todavía allá por... Arnulfo R. Gómez. Arnulfo R. Gómez, allá.
Allá Sí. estuve, conocí a su papá. Y bueno, es una zona geográfica, es una zona ahí entre Canatlán y Nuevo Ideal que ha dado políticos de importancia, sin duda. Y bueno, pues de allí viene la rama política, ¿no? Pues seguramente dicen que hay Además, algunas... una familia muy estudiosa, ¿no? Muy estudiosa, académicamente hablando. Bueno, sí, la verdad es que mis Yo hermanos... creo ahí es usted el prietito en el arroz, ¿no? Mis hermanos son los estudiosos, son los que se han dedicado a... Son abogados, Sí, sí. son gente brillante, trabajadora, esforzada. Y sí, el único vago político salí yo. Ellos sí se dedicaban a estudiar. Yo creo que lo niegan, ¿no? Cuando dicen, oiga, ¿qué es usted, Ricardo? No, nada. Yo creo que sí, en algunos momentos han de decir eso. Lo han de negar. Lo han de negar. Ojalá que sea para bien. Al menos de ellos. Ojalá sea para bien de ellos. Sí, exactamente. Bueno, una carrera legislativa, le falta ser senador. ¿Busca usted la senaduría o no? Mira, Carlos, por supuesto Ya se ha que comentado sí, eso. claro que decir que sí, decir con toda claridad que sí, y decir también por qué. No solo decir que sí, sino por qué. Porque yo veo las circunstancias de Durango, de un estado que requiere de recursos, de programas, de decisiones federales a su favor. Ahora que estoy en el gobierno federal, me doy cuenta de cómo influyen los equipos políticos allá de un estado para llevar recursos a sus entidades. Y yo me fijo cómo en Durango nos hace falta, a los que estamos allá, trabajar en un solo propósito, unirnos, hacer una sola causa, un solo frente, ir a tocar las puertas del gobierno federal, hacer proyectos empujados y liderados por el gobernador en turno, pero que vayamos bajo un solo objetivo, y no que cada quien ande tratando de bajar recursos, programas, decisiones, foros, pero cada quien para un lucimiento personal. Eso no nos da nada. Entonces, yo sí quiero ser senador porque creo ya conocer, porque decir que lo conozco sería demasiado, pero creo conocer la mayoría de los programas federales, cómo se manejan, cómo sus reglas de operación podemos bajar recursos. Y yo creo que un senador se convierte en un gestor. Aparte de representar a un estado en el Senado de la República y de ser la Cámara alta, la Cámara donde tú sabes que se debe de analizar con más tranquilidad, porque la Cámara de Diputados es más juego político, más pasión, más encuentro frenético. La representación auténtica del pueblo, la Cámara de Diputados y el Senado es una Cámara más tranquila, más de análisis, para que la ley salga con una balanza. Entonces, creo tener en este momento los conocimientos, la capacidad, la aptitud para ser senador de la República. Si me hubieran preguntado hace 6 años o hace 8, hace 10, quizá diría que no, porque hay que respetar a las instituciones y los cargos. Para estar en un cargo y para anhelarlo y para buscarlo, hay que respetarlo. Y el Senado es una gran responsabilidad. El Senado no puede ser un peldaño para otras tareas políticas o una aventura o un premio de consolación o una búsqueda juvenil frenética sin sentido. El Senado tiene que ser conocer su funcionamiento, saber qué importancia tiene, saber sus atribuciones y entonces decir, quiero ser senador de la República, siento la capacidad suficiente, tengo los conocimientos para decirle a los duranguenses, quiero ser su senador, y saben que me he preparado para ello más de 30 años y he recorrido todos los escalones que se pueden recorrer previamente para esta responsabilidad. No soy improvisado, no vengo de pronto a decirles, oigan, pues fíjense que se me antojó ser senador. Yo creo que he recorrido todo en el ámbito administrativo, político y sobre todo legislativo, desde regidor, diputado local, federal, y por eso el Senado sería sin duda un paso, pero un paso cierto, un paso firme y un paso claro en mi carrera política, y siento toda la energía, el vigor, las ganas para servir a Durango en el Senado de la República.
Y conocimiento, sin duda. Sí, pues bueno, es que los vas adquiriendo con el tiempo. Y por eso, Carlos, no reitero, no es un antojo o no es una presión de un equipo, de un grupo, o porque simplemente hay una circunstancia. No, me queda bien claro. ¿En qué grupo político, Ricardo, se ubica usted? Pues yo me ubico en el grupo político llamado Partido Revolucionario Institucional. Es el que me ha postulado a mí durante todas mis 3 anteriores cargos de elección en los que he participado. Siempre me ha postulado el PRI. Han estado al frente diferentes gobernadores, han estado al frente diferentes personajes, y claro, con algunos he tenido una mayor participación que con otros, pero yo creo que debemos de más que buscar de qué grupos, es con qué convicciones contamos o con quienes convergemos en convicciones para llegar a un cargo. Y en este momento, pues yo siento que estoy identificado con lo que quieren los duranguenses, gente capacitada para dar resultados. Las improvisaciones ya se dieron cuenta que no funcionan, ya se dieron cuenta que las improvisaciones no son lo mejor, que lo que importa en política es la aptitud para dar resultados, y eso es lo que yo ofrezco. Ricardo López Pescador, tengo que preguntar, incluso para que la misma ciudadanía lo valore, hay situaciones que tiene que analizar el Senado. Una ley ahorita que está muy discutida es la ley de seguridad, que obviamente la ven como una ley que puede traducirse en un parpadeo de ojos en una ley represiva, que consiste básicamente en que el ejército pueda andar patrullando las calles, las ciudades. ¿Qué opinión le merece esta ley? ¿Cómo la votaría usted? ¿O qué modificaciones? Nada más dame ahí dame la oportunidad de justificar o de replantear algo que dije. Justamente el Senado es eso. ¿Sí? Se aprobó en la Cámara de Diputados al fragor de lo que es una Cámara de Diputados, representación del pueblo, la pasión, donde predomina la pasión y la política y los argumentos encontrados y las votaciones divididas. El Senado tiene que ser más tranquilo, más pausado, más tiempo, más reposado para que la ley salga bien. Lo que yo creo es que sí debemos de ir a una ley que regule a todos. Antes quiero comentar esto. Voces internacionales como la Comisión Nacional de Derechos, la Comisión de Derechos Humanos y de la ONU han señalado de que se le dé para atrás a esa ley porque la ven que va a ser violatoria de los derechos humanos. Sí, por eso hablaba. Ya con ese antecedente... Sí, por eso hablaba yo de que tiene que hacerse un análisis muy serio. Mira, la seguridad pública es un asunto fundamental que el Estado debe prestar a los ciudadanos. Efectivamente no tenemos policías capacitados ni en los estados ni en los municipios para garantizar ello. ¿Qué sucedió hace 10 años? Que sacaron al ejército a las calles, sí, sin una preparación para que estuvieran conviviendo en las calles con la sociedad, sin una estrategia definida. Sí, hablemos de ahí fue cuando inició, sí, en el 2006, sin un protocolo de actuación para acompañar a las fuerzas de seguridad y tampoco sin un fundamento legal. Entonces, obviamente el ejército, como ha sido siempre fiel a las indicaciones que le dan la superioridad, va a las calles y genera una situación de violencia que ya vimos. Regular, que todos se sigan a la ley, es bueno, pero el tema del ejército en temas de seguridad debe ser solamente en ciertos casos de gravedad y con una regulación muy clara y aparte con una coparticipación. No puede ser el ejército el que ya sustituya a las fuerzas de seguridad normales que tenemos en nuestra Constitución establecidas. Por eso yo sí creo que el Senado debe modificarla. Y sí tenemos... ¿Qué modificaría usted? Esa parte de que la seguridad pública debe estar en manos de las policías.
en manos de las policías civiles, de las policías estatales, de la gendarmería, de las policías federal, de los estados y de los municipios. Y el ejército debe ser un coadyuvante en cuestiones graves, en cuestiones donde se ponga en riesgo la seguridad de una región, de un grupo social, de una ciudad, y bajo una legislación muy clara, bajo una norma muy clara, participar, pero no para sustituir. Entonces, yo sí creo que ahora este análisis que se está haciendo en el Senado, en donde están escuchando a diferentes organismos, a los mismos gobernadores, a los grupos de alcaldes, el Senado está abriendo el análisis de la ley. Eso es lo que debe ser el Senado, una Cámara que legisle con mayor sentido y base situaciones tan complejas como el tema de seguridad. ¿Pudiese ser de no salir con esos candados, podría caber la posibilidad de incurrir en abusos a la ciudadanía? Sí, pues mira, y de ser usado políticamente. Es que la convivencia diaria entre quienes están adiestrados para la defensa de la soberanía, para repeler agresiones y para estar en situaciones de alerta permanente para cuidar nuestro territorio, es muy diferente a un policía que hace investigación, que hace análisis de la situación y actúa en operativos que incluso pueden llegar o no a ser violentos. Y sin embargo, en el caso del ejército, pues su adiestramiento es diferente. Entonces sí puede haber en esa convivencia cotidiana, desde luego, violación a derechos humanos. Al mismo ejército no le conviene estar siempre en las calles, pues ellos tienen otra tarea constitucional más elevada, que es el cuidado de la soberanía territorial, de la soberanía espacial, de la soberanía marítima. Entonces debemos de revisar muy a fondo, pero también tenemos esa gran institución por aquello de que sucedan cosas graves en materia de seguridad y que un grupo se adueñe de la vida de una comunidad, de una sociedad. Pues ahí sí tenemos que hacer uso de su capacidad de someter. Pero sí, yo sí reiteraría, no sustituyendo a las policías. Menciona usted la soberanía. Con la administración de Trump en Estados Unidos, de manera ya muy rápida, por cuestiones de tiempo, ¿podemos hablar de soberanía aún en nuestro país? ¿No ha sido ya súper violada y ya prácticamente no existente? Yo creo que, Carlos, el concepto de soberanía ha cambiado mucho. Ya la globalización comercial, la integración de bloques comerciales también, pues ha venido a hacer las fronteras más laxas. Yo creo que la soberanía la tenemos que seguir defendiendo. Lo que tenemos es una transculturización gringa aquí. Todo nuestro idioma, toda nuestra cultura, tradiciones están quedando atrás frente a la cultura gringa. Y el caso de Trump, pues sí, con su muro, lo único que quiere es hacernos diferentes, discriminarnos, decir, ustedes son de nuestro traspatio, ustedes son de otro nivel. Entonces, yo creo que la soberanía... Debería haber respondido México, el canciller. De otra manera. ¿De otra manera? De otra manera, yo creo que sí. Simplemente reiterar que el pueblo mexicano no está de acuerdo con ese muro. Reiterarlo de una manera enfática. Pero bueno, lo hizo el gobierno, pero no con ningún impacto frente a Trump. Claro. Y teníamos que haber tenido impacto frente a un presidente que se dice socio de nosotros y amigo de nosotros y se dice defensor de las causas de los... y que nos quiere mucho según él. Así es. Bien, Ricardo, pues se nos terminó el tiempo. Muy rápido. Qué rápido, pues agradecerte, Carlos, y reiterarte la invitación, el agradecimiento de la invitación, y a los duranguenses decirles que hemos estado trabajando en México estos 5 años, pero pensando en Durango, siempre tratando de dar resultados a los duranguenses. En Durango nacimos, de Durango somos, de aquí son mis padres, mis hijos, aquí seguiré viviendo, y estos 5 años
que la función pública me reclamó en la Ciudad de México, siempre ha sido pensando en Durango. Hoy en Durango se realizan más de 150 obras del Fondo Minero, con una inversión ya arriba de los 500 millones de pesos en los 3 años, en las comunidades mineras donde antes nadie hacía obras de drenaje, agua potable, alcantarillado, carreteras, puentes, escuelas. Hoy lo estamos haciendo y eso es lo que la gente quiere de la política, resultados para que haya confianza. Lo importante es que haya confianza entre gobernantes y gobernados y que la función pública recupere esa confianza. Yo reitero que estoy trabajando en ello y espero que como duranguense seguirlo haciendo en los próximos años. Bien, Ricardo, pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión y la verdad es que ahora hasta a mí se me hizo muy rápido. Demasiado. Se me hace que aquí nos señalaron mal todo el tiempo. Sí, pues le agradecemos, Ricardo López Pescador, que nos haya acompañado. Le recordamos al público Radio Escucha que este mismo programa, esta entrevista con Ricardo López Pescador, quien busca la senaduría por el PRI, pueden ustedes verlo a partir de 1 hora aproximadamente, buscando en internet, YouTube, digitando Pico de Gallo, órale, qué chiquito. Pueden verlo ahí mismo. Y recuerden, en la segunda parte estará con nosotros el diputado local Ricardo Pacheco Rodríguez. No se vayan, viene otra parte, otra sección. Regresamos en un momento. Y bien, nos encontramos con el diputado local, presidente de la Junta Política ¿De qué es, diputado? Ahora la nueva nominación. Ahora la nueva nominación es Junta de Gobierno y Coordinación Política. Usted la sabe bien. Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado local. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez se encuentra con nosotros. Ricardo Fidel, pues es un político ya de mucho tiempo en nuestra entidad. Es un político de carrera, desde muy joven inició como diputado local y pues por supuesto en todo lo que constituye la legislación, prácticamente tiene carrera legislativa. Obviamente ha sido senador, también fue secretario general de gobierno, diputado local, ha sido también secretario general del Partido Revolucionario Institucional y tiene una larga carrera política. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Carlos, a la orden como siempre, un gusto. Igualmente, Ricardo. Bueno, pues proviene usted de una familia de personas destacadas en el derecho, en el ámbito del derecho. Yo me acuerdo que cuando usted ingresa por primera vez como diputado local, había comentarios en el sentido de que, bueno, y Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo es? Y decía, no, es muy flojo. Pero luego pasó más o menos unos 6, 7 meses y el concepto inmediatamente cambió. Dijeron, no, Ricardo, esto es veraz, ¿eh? Sí, veraz. Claro. Me dijeron, no, ya es otra historia. Ricardo se ha metido al estudio legislativo, a arrastrar la pluma, a ver, analizar cada una de las propuestas e iniciativas que se presentan en el Congreso. ¿Cómo le fue en esa primera ocasión? ¿En qué legislatura estuvo? Como en 48, ¿no? Fue en la 58 legislatura. 58. Efectivamente, en la 58 legislatura. Ahí me tocó convivir con el profesor Víctor Manuel Morales Ojeda, que era el coordinador. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 26 años. 26 años, sí. Muy joven. Pues sí, y venía de estudiar leyes, que efectivamente es, digamos, la carrera que mis mayores habían tenido y consolidado un despacho por aquí en Durango, y habíamos logrado sacar en el estudio la parte de lo académico, pues yo diría de manera regular, de manera buena. Incluso la universidad nos hizo el favor de otorgarnos la medalla Benito Juárez en aquel momento. Entramos al PRI y luego nos toca en esta legislatura participar. Fui secretario de la Gran Comisión entonces, fue una oportunidad muy importante. Me tocó presidir el último colegio electoral
que hubo en Durango, cuando era el Congreso el que calificaba las elecciones de presidentes municipales y de los propios diputados locales. Fue también una gran oportunidad y eso probó la actividad que podíamos realizar en la legislatura. Me recuerdo como un tema cito oral, era el presidente y yo de la Comisión de Legislación también, y cambiamos el Código Penal en aquel tiempo, que fue una legislación de avanzada en ese momento. Comenzaba toda esta parte de los derechos humanos. Jorge Carpizo era el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me recuerdo bien porque tengo incluso una carta del doctor Carpizo en donde reconoce esta parte de los avances del Código Penal en respeto a los derechos humanos. Creo que fue una legislatura muy positiva, nos fue, yo creo, bastante bien, y eso impulsó el que siguiéramos en las tareas legislativas. Ahora, en la actualidad, después de este arranque, que yo diría que ese desconcierto, esos traspiés que tuvo de entrada, son propios de todo diputado que inicie. Sí, entran claro, trastabillando, como que no se le entiende muy bien, se le tiene miedo a la tribuna, es difícil. Pero ahorita en la actualidad pues tiene una figura nacional, ya usted muy consolidada, muy fortalecida, de tal manera de que pues es reconocido como una persona con mucha habilidad. Gracias. Para cabildear, para llegar a acuerdos, consensos, para tener apoyos importantes dentro de la fracción de su partido, el PRI, y definitivamente pues tiene todo un proceso, ya una carrera, una figura consolidada, de tal manera de que podemos hablar de un político ya de carrera en términos de lo que se ha buscado, que sean personas dedicadas, que tengan carrera legislativa. Podemos decir que usted es una persona sí, ya claro, en ese nivel. Me tocó ser diputado local en aquel entonces, terminé mi gestión y luego al año fui diputado federal. Después de ser diputado federal vine a incorporarme al gobierno del estado de Durango en algún momento como secretario de gobierno, teniendo alguna función en la campaña de aquel tiempo en el Comité Directivo Estatal del PRI, que usted bien señala. Luego tuve la oportunidad de ser senador de la República en 2 legislaturas durante 6 años y luego volví a ser diputado federal para luego regresar a la Cámara Local, en donde mis compañeros me concedieron el privilegio de coordinar el grupo parlamentario mayoritario, lo que hace posible que presida la Junta de Gobierno y Coordinación Política. En esta ocasión. Así es. Bueno, y obviamente por las características de este proceso electoral, de que los diputados ahora son de 2 años, nada más en esta legislatura, ¿qué sigue de aquí? Pues, hemos sabido de que tiene aspiraciones para continuar, para irse al Senado. ¿Así es? Yo creo que, lo he dicho de esta manera, siempre sería un privilegio representar a Durango en el Congreso Federal y específicamente en el Senado de la República. Hay en este momento algunas limitaciones electorales que no permiten decir las cosas tan contundentemente como uno quisiera decirlas, pero evidentemente que es un espacio pues en el que uno puede, después de una carrera legislativa como la que se ha tenido, tratar de aportar lo mejor para Durango. Bien, y bueno, bajo ese escenario, en el hipotético caso de que sea usted elegido por su partido y llegue al Senado, usted sabe perfectamente bien que va a ser responsable del Senado, es responsable de la política exterior. Le voy a hacer esta pregunta porque la ciudadanía quiere saber cuál es su punto de vista respecto a determinados problemas que se viven en la actualidad, que debe de atender por la naturaleza de la función del Senado los senadores. ¿Qué opinión tiene respecto al actuar con México el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? No, pues ahí hay una evidente circunstancia negativa para México. Pudiera decirse que no es la política que debiera tener un presidente de los Estados Unidos para con el país con el que somos el mayor socio comercial. Nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Esta parte de intentar poner muros es un asunto que el propio
Kennedy hace tiempo señaló que en lugar de construir muros había que derrumbarlos, de tal manera que nosotros estamos en contra de esa política de apartamiento, pudiéramos decir, de distanciamiento, de segregación, que no lleva a ningún lado en este momento en el que además las cosas en el mundo caminan para hacerse más pequeñas y más globales. ¿Cuál hubiera sido la respuesta que debió de haber asumido el presidente de la República respecto a todas las agresiones que hemos sufrido los mexicanos de Donald Trump? Yo creo que hay quien, Carlos, que quisiera una respuesta mucho más fuerte del presidente Peña. Yo creo que la Cancillería mexicana y el presidente Peña han adoptado una posición sí, digamos, firme, pero hay quienes quisieran que fueran con mayor contundencia, con mayor fuerza, incluso contestataria a lo que ha hecho Trump. Digamos, yo estaría en la posición de que debe ser así, bien fuerte, bien contundente, el decir la defensa de los intereses de los mexicanos, la defensa tanto en el extranjero como en México es inexcusable, y en ese sentido quien atente contra cualquiera de nuestros connacionales o de nuestros intereses no será bien visto por nuestro país. Obviamente se dan muchas circunstancias, todo lo que se está generando respecto al Tratado de Libre Comercio, que obviamente México, la economía de México depende en mucho en el Tratado de Libre Comercio, en la comercialización de productos nacionales con Estados Unidos, y a la inversa. Hay una cerrazón grave del gobierno de Estados Unidos para con México. ¿Qué circunstancia hay allí? ¿Qué posibilidades se le abren a México? ¿Cómo debe de obrar México en este tipo de circunstancia? Yo lo he dicho anteriormente, creo que debe hacerse con mucha inteligencia. Es evidente que Estados Unidos no puede desligarse de lo positivo que ha sido para las tres naciones, Canadá, Estados Unidos y México, este tratado que firmamos ya más allá de una década. En ese sentido, me parece que nosotros tenemos que abrirnos más al mundo, debemos de prepararnos para que de unilateral el presidente de Estados Unidos pudiera declarar que Estados Unidos se sale del Tratado de Libre Comercio, y estar preparados para ir a las economías más importantes del mundo junto con Estados Unidos, como lo puede ser China, como lo puede ser Japón, la parte del Pacífico que se estaba trabajando y que el propio presidente Trump ha suspendido. Toda esa parte, una vinculación con América Latina, yo creo que muchísimo más cercana, creo que son alternativas que debemos de tener en cuenta. ¿Cree que Estados Unidos permita de que México busque otras alternativas? Pues si lo permite o no es un asunto muy de ellos. Lo que nosotros tenemos que tener fijo es que es nuestra tarea buscar esas oportunidades, hay que generarlas, hay que crearlas, y no podemos quedarnos solamente a las expensas de que Estados Unidos siga con este discurso desgastante y versus México, sino que hay que ir preparándonos para si deciden finalmente salirse del tratado. Porque hay una situación, México, hay tratados que mantiene con Estados Unidos al margen del Tratado de Libre Comercio, hay tratados que mantienen el sentido sobre todo de la limitación, de estar limitando de una forma permanente el desarrollo económico y sobre todo la producción de determinados medios, industrialización de determinados productos para mantener a México en un estado de baja productividad. Existe ese tipo de tratados. Sin embargo, es justamente a lo que me refiero, de que eso, aunado a la deuda externa que se tiene, pues tiene sujeto a México en cuanto a la voluntariedad de Estados Unidos. Sí, yo creo que tenemos una gran codependencia, diríamos. En ese sentido, me parece que lo que ha planteado Estados Unidos en la parte comercial tiene que generarse como una oportunidad también para México. La dependencia puede focalizar hacia otros rumbos del mundo que ahora requieren de nuestros productos, y nosotros podemos con ellos intercambiar los productos que intercambiamos con Estados Unidos. No es un tema fácil porque
Como he dicho, la codependencia, ahora recuerdo, por ejemplo, algunas cifras de cada peso que nosotros exportamos a Estados Unidos, hay un componente muy importante, no me recuerdo si 40 o 50 centavos de ese peso que nosotros exportamos también viene incorporado de los Estados Unidos, así es que hay un círculo en esta parte que pudiera a lo mejor hasta denominarse virtuoso, pero que nos hace que podamos, insisto, voltear los ojos hacia el resto de los países para que tengamos diferentes posibilidades que las que ahora tenemos solo con Estados Unidos. Bien, por otro lado, ahora ya hablando de nuestro país, la nueva ley de seguridad interior ha sido una ley que ha generado polémica no solamente local sino internacional. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU recomienda, pide que no sea aprobada porque sienta las bases para que de una manera pueda ser usado esta fuerza militar en la represión política de determinadas personas. Ahí está esa situación y hay temor por esta circunstancia y sobre todo en este proceso electoral que se viene, al menos en ese escenario se circunscribe esta aprobación de que se ve no fácil para el PRI. Bueno, sobre la ley de seguridad interior yo creo que estamos bordando sobre un aspecto que institucional y constitucionalmente no teníamos a la mano o no teníamos estudiado y no tenemos estudiado. Se crea un concepto distinto a la seguridad pública y a la seguridad nacional, de tal manera que la ley pretende, digamos, tener un intermedio entre la seguridad pública y la seguridad nacional, que sería la seguridad interior. Es un concepto muy debatido, Carlos. Yo creo que en los últimos años este tema ha sido recurrente en las cámaras y no ha tenido, digamos, la agilidad que algunos sectores quisieran, específicamente el Ejército y la Marina. ¿Por qué creo que no ha tenido la agilidad que pudiera haber tenido en otras condiciones? Precisamente por esta falta de claridad en lo que el concepto de seguridad interior tiene que ver con este combate al narcotráfico o el combate a la delincuencia organizada y que genera el temor en las organizaciones de la sociedad civil de que pudieran verse avasallados los derechos humanos. Mi posición particular en esta situación es que sí debemos entrar al tema de estudio de cómo darle certidumbre a las Fuerzas Armadas cuando están realizando tareas de seguridad pública, porque eso no está contemplado en la Constitución y en los hechos están ya realizando tareas de seguridad pública. Darle certidumbre entonces a las Fuerzas Armadas para que puedan realizar la tarea que no les compete constitucionalmente, pero evidentemente sin pasar ni un milímetro, porque esas certidumbres a las Fuerzas Armadas puedan atentar contra los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos o sus garantías individuales. Yo creo que el equilibrio en esta parte pudiera darnos salida a esta causa. El Senado tendrá el día de mañana alguna determinación tendrá que ser muy estudiada porque el asunto no es fácil y hay que valorarlo mucho antes de generar alguna circunstancia de mayor inquietud social. El día de mañana se está previendo una movilización ciudadana ahí en el Senado, ante lo cual se está pidiendo seguridad ya. Pero bueno, al margen de eso, ¿usted la votaría a favor? Yo creo que si se generara este equilibrio al que me he referido, es decir, certidumbre a las Fuerzas Armadas para que puedan realizar la labor de seguridad pública y, digamos, ninguna violación a los derechos humanos de la gente, pudiera votarla a favor. ¿Qué diría? Nosotros en el Senado de la República dimos un avance en este sentido y fue gracias a ese avance que ahora la jurisdicción militar se limita cuando los militares están realizando su labor como tales, de tal suerte que los juzgados civiles, los del fuero común, son los que conocen incluso cuando militares realizan alguna tarea que tiene que ver con la gente en común. Yo creo que no es un tema fácil, es un tema bien complicado porque tenemos que reconocer que las debilidades institucionales pues tienen ahora al ejército en las calles,
pero sí creo que hay que, es decir, yo no tengo el detalle de los últimos movimientos que haya podido tener de la Cámara de Diputados a los senadores, el dictamen que van a votar los senadores el día de mañana. Teniéndolo, creo que viendo ese equilibrio pudiera votar a favor. Yo fui un partidario, digo, muy específico de la reforma al artículo 1 de la Constitución, donde se incorporan los derechos humanos como una circunstancia que el Estado tiene que garantizar y que tiene que respetarse ahora en todos los sentidos y por todas las autoridades. Así es que, pues esa sería mi convicción. Bien. Sin embargo, también por otro lado, Ricardo Pacheco, hay la percepción de que, los cuerpos militares, Secretaría de Gobernación tiene muy bien ubicado a los grupos delictivos, de tal manera de que si realmente hubiera la intención de terminar con ellos en una semana, para no exagerar, terminaría con los grupos delictivos. Yo creo que el asunto no está tan fácil. Yo sí creo que puede haber ubicación. La verdad es que la delincuencia organizada ha venido tomando fuerza y fortalezas que dependen en mucho del gran potencial económico que van juntando a través del tiempo y a través de los espacios que van abriendo. En ese sentido, creo que el Estado sí tiene un tema mayor, que pasa por una situación de políticas públicas que tienen que revisarse con puntualidad para que de veras podamos combatir con realidad este flagelo, que yo no lo veo así tan fácil como los ubicamos, se van. Me parece que no es posible que eso suceda rápidamente. Y una medida alternativa de legalizar ya el uso, que de alguna manera ya lo está, legalizar el uso de la droga. Yo he escuchado a voces expertas, he escuchado a voces que conocen del tema y me han dicho que esta alternativa de la legalización es, digamos, una de las pocas que tuviera para bajar el contenido de violencia y para bajar la circunstancia de potencialidad que tiene el crimen organizado. Sí es una alternativa que debiéramos estudiar. Que sería menos dañina a la ciudadanía que esta ley de seguridad interna, ¿no? Pues cuando menos... Bajo la posibilidad de excesos, ¿no? Pues cuando menos es una alternativa que implicaría que el uso de las drogas y de las drogas blandas, específicamente a eso me estoy refiriendo, tomaran, digamos, un curso de atención por parte del Estado y de control por parte del Estado y permitiera así que la parte de la violencia bajara. Pero es un debate también importante que se da en la legalización o no de las drogas. Sí, ahora bien, cambiando de tema, su relación institucional con el gobierno del Estado. Pues yo el poder legislativo con el yo creo que ha sido una relación así, institucional. Yo creo, la ha usted llamado de buena forma. Es una relación que mantenemos cotidiana, es una relación que mantenemos abierta, que tenemos líneas de comunicación constantes y cotidianas con el Ejecutivo y con algunos de sus funcionarios. Es una relación que, teniendo mayoría en el Congreso de un partido distinto al que es el titular del Ejecutivo, ha pasado por momentos de tensión, hay que decirlo así, pero que creo que han ido saldándose y al final de cuentas ese es el juego de los equilibrios en el poder público, ese es el juego de la división de poderes y habiendo este juego, entendiéndose de buena manera, creo que las instituciones pueden funcionar mejor. Una gran responsabilidad ser oposición cuando siempre se ha acostumbrado, históricamente se ha transitado en gobiernos afines al PRI. Una gran responsabilidad. En este escenario, bueno, está claro un transitar responsable de las medidas que se toman para con el Ejecutivo. ¿Por qué en un momento determinado, Ricardo Pacheco,
tendría que votar la ciudadanía por usted, en dado caso de que llegase a ser candidato al Senado. ¿Qué se le ofrecería? No en términos de un quid pro quo, no de qué por qué, sino ¿cuál es su plus? Yo diría que la carrera legislativa es una expresión que permitiría aportar de buena forma los conocimientos adquiridos durante todo este tiempo, en un momento en el que la gente exige la profesionalización de los cuerpos legislativos, en los que se requiere conocer debidamente no solo la parte de cómo iniciar una ley, sino de cómo formularla, de cómo transitar los procedimientos legislativos. Y en ese sentido creo que la propia carrera, el conocimiento que hemos tenido, la participación, sería pues una forma de cumplir con lo que la ciudadanía requiere. Al final de cuentas, estos son cargos legislativos que requieren de esta experiencia. Ricardo, ¿qué es lo más importante que ha hecho en estos casi 30 años de aportación para Durango, desde sus posiciones, puestos legislativos? Yo creo que nuestra participación en reformas muy trascendentes para el país, en términos de carácter jurídico, en términos de carácter económico, y yo lo pondría no solo en las últimas reformas que pudieran tener algún cuestionamiento, pero por decir, me parece ahora que el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia, está jugando un papel mucho más importante en este ejercicio de equilibrio de poderes en un país que es nuevo y al mismo tiempo no ha terminado de cambiar. Este último mandamiento, esta última sentencia de la Corte que le ordena al Congreso legislar en materia de propaganda oficial, porque así lo manda el artículo 134 de la Constitución, no tiene parangón. Y ese... ¿Cuál es el caso? El caso es que la Suprema Corte ha ordenado al Congreso que antes de abril tiene que dictaminar una ley que reglamente la propaganda oficial para que pueda extenderse o desarrollarse los conceptos del 134 constitucional. Es decir, todas estas garantías de que no se promuevan los servidores públicos y todo esto hay que ponerlo en una ley. Eso era inédito o es inédito porque no ha habido nunca un mandamiento de la Suprema Corte al Congreso de la Unión para que realice esta tarea. ¿Pero a qué voy, Carlos? Voy a que esta Suprema Corte fue incubada en una reforma en 1995-96 en una Cámara de Diputados en la que participamos nosotros, en donde se eligió una nueva Suprema Corte, hay una nueva época de ella y este es el producto de un trabajo que se realizó en aquel momento. Haber participado, por ejemplo, en la instauración del nuevo sistema de justicia penal también es una aportación en la que pusimos nuestro deseo. Es un tema que también está a debate, que alguna gente no ve tan bien todavía el sistema de justicia penal, pero yo creo que no podemos los mexicanos desperdiciar esta parte porque no hay otro sistema de justicia penal más que el que nos hemos dado la oportunidad de ir creciendo en los últimos 8 años. Ahí están dos ejemplos de reformas trascendentes en las que nos ha tocado participar y que han cambiado indudablemente el rumbo del país. Ricardo Pacheco, precisamente sobre las cuestiones de las limitaciones a determinados actores desde el punto de vista legislativo, toda esta instrumentación de la reglamentación de los procesos electorales ha generado un conflicto aquí en Durango con el presidente municipal, quien tiene una demanda por actos anticipados de campaña y que se ordena, el último ordenamiento es que sea justamente el Congreso del Estado quien conozca y resuelva de esta situación. Así es. ¿Qué ha pasado con este ordenamiento? Es una sentencia del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación en donde el propio tribunal acredita una violación, digamos, el rompimiento de una normatividad que tiene que ver con promoción de parte de algún servidor público. Y acreditada esta, envía desde su concepción al órgano que debe
sustanciar el procedimiento, debe realizar el procedimiento para llegar a alguna cuestión que tenga que ver con individualizar la sanción a la que pudiera estar sujeto el presidente municipal específicamente. ¿Qué diría? Es un tema también nuevo, no hay un referente, nosotros hemos buscado referentes tanto nacionales como estatales y no los hay. Es un tema que hay que estudiar detenidamente, la Comisión de Responsabilidades de la Cámara lo está haciendo. No hay un término fijado por el propio tribunal para que se realice este procedimiento, pero nosotros tenemos que ajustarnos a los términos de cuánto y en qué tiempo debe dictaminarse. Así es que la Comisión de Responsabilidades en los próximos días emitirá un dictamen que se fundamente estrictamente, tengo que decirlo, Carlos, en términos jurídicos. Esta no debe ser una situación que se preste a cuestiones de carácter político, porque el Congreso no participó de la denuncia, porque fue un partido político el que lo hizo, porque es un tribunal quien sentencia que se ha cometido una infracción a un artículo de la Constitución, y porque nosotros solamente tenemos que, como lo dice el tribunal, sustanciar el procedimiento para acordar lo que convenga o lo conducente en términos jurídicos. Bien, Ricardo Pacheco, pues antes quiero comentar a la ciudadanía el trabajo legislativo de cada uno de los legisladores, diputados locales, federales o bien senadores. Generalmente son muy áridos porque no tienen el lucimiento de actores políticos como pudiera ser un presidente municipal o incluso un regidor. Son más áridos y de manera histórica pues tienen una imagen de mucho rechazo hacia los legisladores en general. Sin embargo, sí hay que reconocer que es justamente las instancias donde se le da gobernabilidad al Estado, se le da gobernabilidad a la gente, se le da forma a través de las diversas leyes que se van emitiendo en cada una de las instancias que comenté hace un momento. De tal manera de que sí es importante que ustedes conozcan, que sepan cómo piensan, cómo razonan cada uno de los legisladores y quienes aspiran a un puesto de elección de esta naturaleza. Ricardo, ¿algo más que quiere usted agregar? Como siempre, un saludo al auditorio de este muy visto programa y un saludo a usted, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, pues nos despedimos de ustedes y que tengan muy buen sábado.